Muy bien, ¿estás listo? Vamos a hacer una oración, ¿está bien? Quiero que me acompañes, vamos a orar porque vamos a abrir la Biblia y vamos a pedir que Dios pueda colocar en nuestro corazón esperanza y paz. Oramos. Querido Dios, tenemos muchas personas que en este momento están conectadas de diferentes países. Algunos han pasado un día en familia, en casa, algunos todavía yendo al trabajo por algunas horas, algunos están angustiados, están preocupados por la situación que se está viviendo, mas hoy queremos que tú puedas colocar paz en nuestro corazón. Y queremos que tu palabra, como siempre, pueda darnos fortaleza, pueda darnos esperanza, pueda ayudarnos en todo momento, en toda situación, pueda dar tranquilidad, porque esa paz que viene del cielo es la única que nos ayuda a enfrentar cualquier crisis que podamos tener en la vida. Danos tu bendición, abrázanos con tus promesas y que hoy podamos reflexionar y podamos abrir tu palabra y podamos encontrar un mensaje extraordinario para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Qué bueno, sé que algunos están compartiendo la transmisión, por aquí estoy viendo. Te voy a contar un poquito una historia que quiero que tú puedas quedar muy atento porque vamos a interactuar. Yo te voy a pedir que por aquí puedas escribir, te voy a pedir que puedas contarme si estás entendiendo, ¿está? Te voy a contar una historia. Mira, esta es una historia bíblica, por supuesto, ¿tá? Y de ahí voy a abrir la Biblia para contarte algunos textos o para poder leer algunos textos bíblicos. ¿Dónde está Dios? Dios, ¿dónde es su morada? Está en el cielo. ¿Y dónde está el cielo? Nosotros miramos para arriba y decimos Dios está en el cielo. ¿Y qué cosa es el cielo? Nosotros miramos las nubes, el sol. No, eso es nuestro planeta. Y el sol forma parte de nuestro sistema solar. Sin embargo, el cielo está más allá de nuestra propia imaginación incluso. Y ahí está la morada de Dios. La morada de Dios en la Biblia es conocida como el santuario. Quiere decir que en el cielo hay un santuario celestial, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se llama la casa de Dios? La casa de Dios en el cielo es el santuario. ¿Está bien? Estamos hasta ahí entendiendo perfecto. Eso está en el libro de Hebreos, en el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento. Tú vas a encontrar muchas referencias hablando del santo monte de Dios, del trono de Dios, de la morada de Dios, y todo eso hace referencia específica al santuario, ¿correcto? Esa es la morada de Dios. Muy bien, ¿qué cosas se hacen en la morada de Dios? Antes de la entrada del pecado, era el centro de adoración, los ángeles adoraban, etcétera, etcétera, hasta que entró el pecado. Una vez que entró el pecado al mundo, ese santuario celestial se convirtió o tuvo una nueva función. Esto se llama una función soteriológica. Probablemente es una palabra que no lo has escuchado muchas veces o es la primera vez que lo estás escuchando. Te voy a explicar qué significa eso. Soteriológica significa que se convirtió en el centro de operación divina a favor del hombre. Es decir, soteriología tiene que ver con la salvación del ser humano. Así de simple, de sencillo. Antes del pecado era solamente un lugar de adoración, después del pecado se convirtió en un centro de ayuda, es allí donde el ser humano, o es allí donde se determina incluso la salvación del ser humano. Es ahí donde Dios trabaja a favor del ser humano. ¿Está bien? Eso es en el santuario celestial. Muy bien. Pero un día, Dios decidió crear este planeta en el cual tú y yo estamos hoy viviendo, y aquí también estableció un santuario. ¿Cuál es el santuario? El primer santuario, ¿cuál fue? El Edén. ¿Por qué el santuario fue el Edén? Porque Dios se comunicaba con el ser humano, ¿correcto? Estaban allí juntos. Antes de la entrada del pecado todo era bonito, se convirtió en un santuario, un lugar también de adoración, hasta que entró el pecado. ¿Qué sucede? Cuando entra el pecado abre, ¿verdad? Hay una separación entre Dios y el hombre, que el pecado mismo lo ocasiona, hay un tremendo abismo entre los dos y el ser humano no quiere más escuchar a Dios, el ser humano se aleja de Dios, el ser humano ya primero tiene miedo de oír la voz de Dios y bueno, así pasan muchos años, mucho tiempo, y un día Dios saca a su pueblo de Israel, conoces esa historia, de la tierra de Egipto después de 300 años de esclavitud, y Dios ordena a Moisés en el libro de Éxodo 25:8, haz un santuario, conforme al modelo que yo te dé. ¿Cuál era el modelo? El modelo del santuario celestial. Construyó el santuario, ese santuario lo cargaban todos los años, todos los días, durante esos 40 años lo cargaron los levitas, que era una de las tribus que Dios eligió para poder oficiar y para poder ministrar o para poder hacer la obra allí dentro del santuario. Hasta que un día llegaron a Silo. Oh, tú no sabes cómo es Silo. Si tú después puedes allí ver cómo es Silo, incluso hay unas imágenes
Yo estuve en Silo, bueno, el año pasado, me parece que fue que grabamos el Dividir el Santuario. Yo estuve en Silo y sabes que hoy ahí hay ruinas, porque allí en Silo, que está muy cerca a Jerusalén, está, a ver, la distancia, yo no puedo ahora decirte con exactitud la distancia, pero andando más o menos, o no andando, así viajando en un carro, en una van, tú puedes más o menos viajar una hora, no menos, 40, 45 minutos, está allí Silo. Y allí Silo, hoy están ruinas, hay muchas piedras, hay ruinas de lo que alguna vez existió allí en ese lugar. Fue la última parada del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y Silo se convirtió en la primera capital. ¿Por qué? Porque allí se estableció el santuario. Y por lo menos 3 veces al año venían todas las personas a ofrecer sacrificios a las fiestas allá en Silo. ¿Está bien? Un día, mientras David estaba allí en su palacio en Jerusalén, dice, ¿cómo es que la casa de Dios puede estar allí en una carpa y yo estoy aquí morando en un palacio? Entonces él dice, yo voy a edificar una casa para Dios. Aparece Dios y le dice, no, 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 tú eres un hombre muy sangriento, tú eres, bueno, etcétera. Tu hijo lo va a hacer. Por eso Salomón es un lindo nombre, significa pacificador o hombre de paz. Entonces, Salomón, que era hijo de David, construye ese templo. Y ese fue un templo glorioso, extraordinario. Allí se ofrecían sacrificios, ahí habían fiestas, era un lugar maravilloso. Pero el tiempo pasó, te estoy contando muchos años de historia, y el imperio babilónico vino por 3 veces, allí sitió Jerusalén, y la tercera vez lo destruyó. Lo destruyó el templo que Salomón había levantado. Ese templo tenía muebles de oro, era espectacular. Tú puedes leer el libro de Segunda de Crónicas para que te des cuenta lo espectacular que era ese templo. Sucede que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero de allí aparecen 2 hombres llamados Esdras y Nehemías que piden autorización para reconstruir ese templo. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar de adoración, era el centro de adoración. Bueno, allí les dan la orden para poder reconstruir ese templo, y ese templo lleva otro nombre, ya no el templo de Salomón, sino el templo de Zorobabel, porque era el gobernador de la región. Ese templo de Zorobabel fue bueno, no era como el primer templo, pero fue bueno. Y luego entramos ya a la época de Herodes. Herodes, por querer congeniarse muy bien con los judíos, él hizo las reformas en el templo y luego pasó a llamarse el templo de Herodes. Fíjate lo que te estoy contando. Primero era el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel y luego el templo de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes hizo unas reformas en el templo y se le llamó el templo de Herodes. Ese fue el templo al cual Jesús entró. ¿Me estás entendiendo? A ese templo Jesús entró, en ese templo Jesús predicó, en ese templo Jesús limpió cuando habían allí los cambistas, etc. Era el templo que ya Herodes había reformado. Pero un día, en el libro de Mateo capítulo 24, los discípulos se acercan y le dicen, mira Jesús, las maravillas de este templo. Jesús le dice, de aquí no quedará piedra sobre piedra. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Y qué profecía? Y se cumplió exactamente, ¿cuándo? En el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo fue destruido para siempre, no quedó nada. Y tú puedes decir, pastor, ¿por qué nos está contando tanta historia y todo esto? Porque aquí viene lo importante, fíjate. Resulta que el templo era el símbolo de que Dios, la presencia de Dios estaba allí. Entonces, por eso es que la gente iba a adorar al templo. Pero cuando fue destruido en el año 70, ya no hay más templo. Ya no hay más un centro donde está la presencia de Dios, donde descendía la gloria de Dios para hablar con el hombre. Ya no está más. La pregunta es, ¿dónde Dios entonces mora? Y allí viene, vamos al primer texto de la Biblia, acompáñame por favor, Primera de Corintios capítulo 3. Viene el apóstol Pablo a enseñarnos una realidad impresionante. Entonces, a partir de ahora, yo quiero que me acompañes allí. Primera de Corintios capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16. ¿Está bien? 3:16. Préstame atención, esto es interesante. Dice así. ¿Acaso no sabes? A ver, estoy preguntándote a ti. Esta es una pregunta directa que hace Pablo. ¿No sabes que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y mira lo que dice el versículo 17.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque templo de Dios sois. Entonces, ustedes son santos. ¡Wow! No existe más un templo hecho por manos de hombres. Ah, pastor, tú puedes decir, pero ahora yo voy a un templo. Sí, eso es un templo, es una estructura para reunirnos para adorar. Pero el templo, Dios no quiere morar ahora en paredes. Dios no quiere morar en estructuras. Dios quiere morar ¿en quién? En personas. Entonces, cuando tú escuchas a personas por allí decir, ah, yo con mi cuerpo hago lo que quiero porque es mío, tú estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere morar en ti, ¿me estás entendiendo? Entonces, importa sí cómo te cuidas, importa si te enfermas o no te enfermas, importa si obedeces recomendaciones o no, importa mucho. ¿Por qué? Porque Pablo dice así, si alguien destruye el templo, Dios lo destruirá. O sea, mira, este es un asunto muy serio, muy serio. Ahora, si a esto lo agregamos lo que dice Primera de Corintios 10:31, dice así, lo que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Es decir, bajo la voluntad de Dios, bajo los principios que Dios estableció. Quiere decir, a Dios le importa tu vida, porque Dios quiere vivir en ti, ¿me estás entendiendo? En ti. ¿Y cómo mora en mí? En un cuerpo saludable, porque yo me convierto en templo. Entonces, cuando yo me convierto en templo, quiere decir que yo tengo que mantener mi cuerpo saludable, limpio, tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque en este cuerpo Dios quiere morar. ¿Ah? ¿Me estás entendiendo? Esto es un asunto interesante. Dios quiere que todas tus facultades, escúchame aquí, mentales, físicas y el área espiritual, puedan estar en sintonía con su voluntad. Wow, esto salió lindo y lo voy a repetir una vez más. Tus facultades físicas, mentales y espirituales tienen que estar en sintonía con la voluntad de Dios. Ajá, ahora sí, ahora vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. ¿Cómo estás cuidando tu salud mental? ¿Cómo estás cuidando tu salud física? ¿Cómo estás cuidando tu relación con Dios? Dios quiere que tú estés en sintonía completa. Entonces, ¿cómo yo estoy en sintonía con la voluntad de Dios? Pues hay una sola manera, Biblia, obedeciendo los principios que Dios dejó aquí. Entonces, cuando yo vengo a hablarte aquí, ojo, de salud. Entonces, salud es importante para el religioso, para no el religioso, para el cristiano, para el musulmán, es importante para todo el mundo, es importante para aquel que tiene cualquier creencia religiosa, porque estoy hablando de qué, estoy hablando de salud. ¿Me estás prestando atención? Entonces, la salud es un asunto muy serio que es tocado también en la Biblia. ¿Está bien? Ahora, tú no vas a creer que Dios por vernos bien, es decir, porque tú eres templo de Dios, yo soy templo de Dios, por vernos bien, Él dejó en la Biblia leyes. ¿Está bien? Ah, tú dices ley, pastor, qué feo. No, no, tranquilo, tranquilo. Esto es para tu bien, ¿eh? Quédate allí, no te salgas. Más bien comparte esta transmisión para que otros puedan entender cómo podemos enfrentar diversas enfermedades. ¿Tá? Dios colocó diversos tipos de leyes. Hubieron leyes en el Antiguo Testamento, leyes ceremoniales, leyes sociales, pero había un tipo de ley que era ley de salud. Y cuando tú vas al libro de Levítico y de Deuteronomio, tú vas a encontrar leyes de salud que tienen que ver con ¿qué? Con higiene. Mira cómo Dios es cuidadoso, ¿eh? Yo aquí no te voy a leer todos los textos porque me pasaría toda la noche explicándote ahí, mira lo que dice aquí Levítico, mira lo que es. Es más, en la Biblia nosotros ya encontramos qué sucedía cuando había algún tipo de enfermedad, cómo ellos tenían que reaccionar. En la Biblia encontramos ese tipo de leyes. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda cuidar ¿qué cosa? Su salud. Higiene, lavado, lo que hoy tanto sea, la verdad, lávate las manos, lávate esto, para evitar el contagio.
la Biblia ya tenía esos principios de higiene. Número 2, principios de alimentación. La Biblia ya decía, desde hace tantos milenios, que hay alimentos que son perjudiciales para la salud, alimentos perjudiciales para tu salud. Ah, no, pastor, eso es mucho legalismo, eso. No, 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 esto es salud, entiéndeme, esto no es ni siquiera una posición religiosa. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere verte sano. Tú ya leíste 3 Juan 2, yo quiero que tengas salud. Tú ya leíste Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces, pastor, ¿por qué hay tantas enfermedades? Ajá, ahí tocamos un punto serio. Y hoy vamos a tocar llaga, ¿eh? ¿Estás preparado? Dime, ¿estás preparado o no? Está bien. Muy bien. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué hay tantas enfermedades entonces? Mira, yo leí hace algún tiempo un dato estadístico dado por la Organización Mundial de la Salud, explicando cómo un 70% de enfermedades que el ser humano tiene, escúchame aquí, es consecuencia. Y yo aquí voy a colocar 2 palabras que yo quiero que tú puedas ahora aprender. ¿Está bien? Primera palabra, la palabra recompensa, y la segunda palabra, la palabra consecuencia. ¿Qué cosa es salud? Salud es recompensa a la obediencia. A las de las leyes establecidas para cuidar nuestro cuerpo. Es recompensa. ¿Qué cosa es enfermedad? En un 70%, no estoy diciendo el 100%. ¿Por qué? Porque hay enfermedades genéticas, ¿verdad? Esas enfermedades hereditarias, hay enfermedades causadas por otro tipo de cosas que tú no tienes nada que ver. Pero un 70% de enfermedades se podría evitar si solamente fuésemos obedientes. ¿Qué te parece? Rodrigo, ¿qué te parece? Margarita, tú que estás allí viendo, ¿qué te parece? 70% de nuestras enfermedades podemos evitar. 70%. ¿Cómo? Entonces uno dice, cada vez hay más enfermedades, cada vez hay... Sí, pero nosotros mismos provocamos en el sentido de que somos desobedientes, pues. Cuando vemos el semáforo en rojo, pasamos en rojo. ¿Verdad? El ser humano es desobediente por naturaleza. Es así. Somos desobedientes. Entonces, si yo te puedo decir, a ver, tú que estás con cualquier enfermedad, ¿por qué? ¿Cuál es el resultado? No estoy hablando del 30%, sino del 70% que es el resultado de nuestra desobediencia. ¿Está bien? Del 70%. ¿Por qué te enfermaste? Porque, bueno, yo antes bebía alcohol, porque fumaba, porque comía de todo, porque tomaba mucha gaseosa, por esto. Está bien, te das cuenta, es consecuencia. Y tú no vas a creer que la Biblia habla incluso
¿De qué alimento debes comer? La Biblia habla de 3 tipos de alimentos. Yo aquí no voy a profundizar todo eso, porque yo te voy a invitar para que tú puedas ver el programa Biblia Fácil, que lo puedes encontrar en YouTube, que se emite por la TV Nuevo Tiempo. ¿Ah? Allí yo explico con más detenimiento. Pero Dios dio 3 tipos de alimento para poder tener buena salud. Escúchame, a ver, ¿quién me está viendo en este momento? Alcides allí, Carmen, excelente, Luz Marín, Esteban, escúchame, 3 tipos de alimento. Primer tipo de alimento es el alimento recomendado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Dónde está ese tipo de alimento? Génesis 1:29. ¿Qué cosa dice Génesis 1:29? El alimento, mientras más natural sea, es mucho mejor. Dios nos dio para comer vegetales, todo lo que la naturaleza produce, lo que dé fruto, dice Génesis capítulo 1, versículo 28 y 29. Ahora, préstame atención allí. Segundo tipo de alimento es el alimento permitido. Ajá. ¿Tú has escuchado ese tipo de alimento? Tienes que ir al Levítico capítulo 11. ¿Y cuál es el tercer tipo de alimento? Es el alimento prohibido. Ahora, voy a repasar los 3, ¿está bien? 3 tipos de alimento. ¿Cuál es? Recomendado. Número 2, permitido. Número 3, prohibido. Ajá. Eso no me lo estoy inventando, ¿eh? Eso está en la Biblia. Ahora, después de esta transmisión, vas a ir a leer Levítico capítulo 11. Tú vas a decir, no, pastor, pero eso fue para el judío. Escúchame, estoy hablando de salud. Salud no es cuestión del judío. Salud no es cuestión del antiguo. No, salud nos compete a todos. Y recuerda que nosotros somos llamados a cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no mora en una estructura, Dios quiere morar en ti. Y para que tú puedas tener una mente lúcida, para que tú puedas comunicarte mejor con Dios, para que tú puedas empeñar al 100% tus actividades, para que tú puedas andar con la cabeza levantada, para que tú sabes que influye lo que comemos. ¿Por qué? Porque lo que comemos se convierte en sangre. Tú ya te diste cuenta, personas que dicen, no, yo no doy, no, yo ni siquiera puedo pensar bien. Probablemente estás consumiendo mucho azúcar, probablemente estás consumiendo mucha carne, no sé. Estás consumiendo alimentos que están yendo en contra de tu salud y tú estás destruyendo el templo de Dios. Ajá. Esto es un asunto muy serio. ¿Ah? ¿Me estás escuchando? Esto es un asunto muy serio. Lee 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice que Dios destruirá a aquel que destruye el templo. ¿Cuál es el templo? Eso eres tú. Soy yo. ¿Está bien? Muy bien. Dios nos dio qué alimentos comer, cómo higienizarnos. Dios nos dio cómo cuidar nuestra mente, cómo cuidar todo. ¿Correcto? Otra cosa. Dios no es cómplice de nuestros malos hábitos. Dios puede hacer un milagro, lo hace. Yo creo en los milagros porque Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Soy testigo de tantos milagros que Dios hace. Pero ojo, Dios no es cómplice de mis malos hábitos. No es que, yo como lo que quiero, yo hago lo que quiero, finalmente Dios me cura. Dios no es cómplice. Por eso es que cuando nos enfermamos, la enfermedad es un primer llamado para cambiar nuestros malos hábitos, para ver qué cosa tenemos que cambiar. ¿Me estás entendiendo? La enfermedad es un llamado para cuidar mejor nuestro cuerpo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, Dios no es cómplice de nuestros malos hábitos. A veces Dios permite que la enfermedad toque nuestra vida porque es la única manera de sacudirnos. Cuando uno está durmiendo, cuando uno despierta, alguien tiene que venir y decir, oye, hey, despierta, despierta. Entonces la enfermedad a veces es la manera como Dios dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás desobedeciendo tanto? Es una de las maneras como Dios nos despierta. ¿Correcto? Ahora, préstame atención. Dios en su palabra
Entonces, pueden haber muchas enfermedades, pero si somos obedientes, si obedecemos las recomendaciones, si obedecemos la ley de salud, si obedecemos la palabra de Dios, si nosotros somos honestos allí, entonces muchas enfermedades y mucho sufrimiento nosotros podemos evitar. ¿Correcto? Podemos evitar. Muy bien, sustancias dañinas, etcétera, etcétera. Para que este video ya no se haga muy extenso, yo te voy a hablar en este momento de cómo hoy, en una situación como la que estamos viviendo, podemos tener un sistema inmunológico fuerte. Esto lo dejé para el final porque esto es la cereza del asunto. Préstame atención. Aquí voy a saludar aquí. Bueno, hay personas allí que nos están saludando. Gracias allí por colocar su pedido de oración. Por aquí en mi página también, Ginette Eleonora. Quien César Mena también nos está saludando. Giovanna, Sumi Quispe, desde Ecuador, Teresa Zúñiga. Muy bien, sigan allí escribiendo, dejando su pedido de oración. Estamos aquí conversando sobre un asunto tan serio. Ahora, ¿cómo tener un sistema inmunológico fuerte? ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos enseña sobre principios de alimentación, qué cosas no debemos consumir, qué cosas sí, para cuidar nuestra salud. Si nosotros somos obedientes, los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Comprendes? Nosotros somos los beneficiados. Ahora, tú ya escuchaste hablar algún momento de 8 remedios, ojo, estoy hablando de medicina, que no cuesta nada. Ah, sí, pastor, ahí en la farmacia venden medicina que no cuesta. No. Pero estos 8 remedios, Dios lo dejó para ti y para mí. 8, ¿me estás entendiendo? 8 remedios naturales. Remedios naturales. Hoy, yo aquí te voy a explicar de una manera brevísima que si nosotros siguiéramos esto en nuestra vida, te aseguro que mucho sufrimiento evitaríamos. Mucho sufrimiento. ¿Está bien? Vamos al primero. Agua. Ah, pastor, agua, sí. A mí me cuesta tener ese hábito. Ah, pastor, yo ya escuché que hay que beber por lo menos 8 vasos de agua al día. Sí, pero si tú no bebes 8, pues comienza con 2. Comienza con 2. Luego añádale uno más. Los hábitos van formándose de a pocos. Cuesta, sí, cuesta. Yo lo sé. A mí me cuesta muchísimo. Seguramente a muchos no les cuesta, pero a mí me cuesta. Entonces, yo tengo que cuidar mi cuerpo y para eso Dios me dejó un remedio gratuito. ¿Cuál es? El agua. Mira, nuestro cuerpo funciona con agua. El agua ayuda al sistema digestivo, ayuda a la hidratación de la piel. También nos ayuda a limpiar no solamente externamente, sino internamente. Ojo, no puedes comer agua entre comidas, tienes que evitar refrigerantes, pero consume agua. Si solamente consumiéramos nosotros agua lo suficiente como nuestro cuerpo necesita, no solo cuando pide, porque ahí está la mala costumbre, ¿verdad? Nosotros solamente tomamos agua cuando el cuerpo nos pide, no, cuando como lo necesita. No, pues cuando tú tienes sed dices, voy a tomar una gaseosa, te estás matando. Tú ya sabes cuántas cucharadas de azúcar estás consumiendo con un vaso de gaseosa. Tú ya sabes cómo te estás matando, estás debilitando tu sistema inmunológico. Entonces, como no tienes un sistema inmunológico fuerte, cualquier enfermedad va a tocar tu vida. Con esto no estoy diciendo, oh, los hijos de Dios nunca se enferman. Mucho cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que podemos tener un sistema inmunológico muy fuerte. Todos nos podemos enfermar por una pandemia, una epidemia, cualquier cosa. Sin embargo, nos podemos ahorrar sufrimiento si seguimos las leyes establecidas por Dios y tomamos los 8 remedios naturales. Número 2, buena alimentación. ¿Por qué buena alimentación? Porque el alimento se convierte en sangre. Escúchame bien aquí. Evita grasas. Consume lo más natural posible. Esto mejora tu rendimiento, tu capacidad de pensar. Ya te pasó que llegas al trabajo cansado, llegas a la iglesia a dormir. Probablemente tengas que cambiar tus hábitos de alimentación. Probablemente eso esté jugando en tu contra. Es probable. ¿Me estás entendiendo? Entonces, una buena alimentación nos ayuda a tener salud, un sistema inmunológico fuerte. Tú puedes ahora consultar un nutricionista, e incluso hay varias páginas por allí que nos recomiendan cómo tener una mejor alimentación. Número 3, aire.
Hoy está por allí mucho circulando la noticia, ¿verdad? Deja las ventanas abiertas, duerme con la ventana abierta. Pero ese es un remedio natural que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos que vivir en un ambiente de ventanas cerradas, tiene que haber mucha ventilación. Tú sabes que incluso la buena respiración calma los nervios. Tú ya sabes que muchos cuando van a terapia o muchos cuando parte del proceso de recuperación para poder tranquilizar sus nervios, su ansiedad, tienen que hacer ejercicios de respiración. ¿Sabías eso o no? Y eso es gratuito. Ahora, tú tienes que tomar mucho aire, especialmente ese aire fresco de la mañana. Además, cuando nosotros tenemos buena ventilación, respiramos correctamente, estimula el apetito, mejora la digestión, mejora el sueño. ¡Wow! Y mejora nuestro sistema inmunológico. Número 4, sol. Por lo menos 15 minutos por día debemos tomar. Ajá. Por lo menos 15 minutos por día. ¿Por qué? Porque allí se produce, o el sol permite la producción de la vitamina D. Tú sabes que la vitamina D previene muchas enfermedades, incluso tipos de cáncer. Yo me quedé sorprendido al poder ver cómo, con 15 minutos expuestos al sol, nosotros podemos mejorar nuestro humor. Probablemente estoy hablando por un malhumorado. Todo el día está malhumorado. Probablemente te falte sol. Toma 15 minutos de sol. Ayuda incluso para las personas que están en depresión. Sí, lo ayuda bastante. Fortalece los huesos, mejora la calidad de sueño. Claro, tienes que evitar la exposición exagerada, por supuesto, pero 15 minutos está bien en los horarios adecuados, ¿correcto? En los horarios adecuados. Siguiente, ejercicio. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? Coloca aquí si quieres ahí. A ver, yo voy a leer aquí. ¿Quién está haciendo ejercicio? ¡Wow! Hay muchas personas que dicen, no, eso todavía no llego, ¿verdad? A ver, aquí hay personas que me están viendo en este momento. Bueno, Verito nos saluda desde Ecuador, Nena McRae desde California, muy bien. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? Ustedes saben que por lo menos 20 minutos por día es lo ideal. Si tú haces más, pues felicitaciones, pero 20 por día. El ejercicio oxigena el cuerpo. El ejercicio hace que nuestro cerebro pueda producir sustancias, pueda producir hormonas. ¿Tú ya escuchaste hablar de las endorfinas y la serotonina? Tú sabes que son esas dos sustancias que nos dan bienestar. Ajá. Cuando hay un desequilibrio de esas sustancias, podemos caer incluso en un cuadro depresivo y necesitamos hasta medicina para eso. Pero si tú haces ejercicio, el ejercicio te ayuda. ¿Me estás entendiendo? Además, previene enfermedades respiratorias, cardiovasculares, obesidad y mejora la calidad de sueño. Otro remedio natural, descanso. ¿Qué horas estás durmiendo? Lo ideal es por lo menos entre 6 a 8 horas, ¿no? Para poder dormir. ¿Qué horas te estás acostando? Tú sabes que Dios creó una sustancia para que nosotros podamos tener calidad de descanso y de sueño en la noche. Mas esa sustancia sale antes de la medianoche. Si tú estás allí quedando en videojuegos, si tú estás quedando allí en redes sociales hasta altas horas de la noche, pues al otro día, por más que duermas 8, 9, te levantes 10 de la mañana, vas a seguir cansado. ¿Por qué? Porque tienes un mal hábito. Tienes que aprender a corregir eso. Y si tú no tienes buen descanso, tú tienes un sistema inmunológico debilitado. ¡Wow! Esto es impresionante, ¿correcto? Además, Dios estableció cada 7 días un descanso semanal. Génesis 2:1 al 3, Éxodo 28 al 11 dice que el sábado Dios lo separó para poder descansar. Descansa todos los días en Cristo, descansa físicamente, descansa mentalmente y una vez por semana Dios te invita a un lugar especial, a un lugar para adorar a Dios. 7 días, el séptimo día, Dios lo separó para el descanso. Otra cosa, temperancia. ¿Qué cosa es temperancia? De lo bueno poco, de lo malo nada. Si tú tienes una adicción, reconoce que tienes un problema. Pide ayuda, busca ayuda en Dios, busca ayuda en gente que te puede ayudar también. Y empieza a sustituir los malos hábitos por buenos hábitos. Y finalmente, esperanza. Confianza en Dios.
De nada sirve que tú practiques los otros 7 y no tienes esperanza. La esperanza te ayuda en momentos de crisis, la esperanza te ayuda a enfrentar la vida. Cuando tú temes, ahí recuerdas que Dios es tu esperanza. David decía, el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te preocupas? Espera en Dios. ¿Qué cosa tenía? Esperanza. 8 remedios naturales. ¿Está bien? 8. Si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, primero, Dios va a ser glorificado. Dios va a morar en mi vida. Dios me va a hablar con claridad porque yo estoy sintonizado con su voluntad. Y su voluntad está expresada ¿dónde? En la palabra de Dios. Si nosotros hiciéramos más caso a lo que Dios tiene para nosotros, evitaríamos muchas enfermedades, mucho sufrimiento. Por lo menos un 70% de dolor sería evitado. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes qué cosa es salvación? Salvación es